¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono. Le doy la más cordial bienvenida a Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Mario. Bien, buenas noches. Mary está con nosotros, Mary Vaca. Don Agustín, qué Mario, gusto de tenerlo. Gracias por invitarme. Es el doctor Mendieta, claro que sí. Gonzalo Mendieta está con nosotros. Quiero mandarle un abrazo, un particular abrazo a Francesco Arati, que está algo delicadito, nada preocupante, pero algo delicadito. Un abrazo muy grande. Espero tenerte el próximo domingo acá. Siempre eres imprescindible, Francesco, con nosotros. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la seguridad, con el Estado. Y bueno, el anterior domingo estuvimos hablando de la policía. No vamos a redundar sobre la policía, aunque algunas cosas se tienen que hablar de la policía, porque he encontrado algún concepto sobre la relación de la policía con la gente y dice, la policía es el primer contacto que tiene la gente con el Estado. Y tiene razón, es una buena definición. La otra vez hablamos de la policía globalmente y ahora hay que hablar de la policía en la actitud de algunos individuos que, según el comandante, son circunstanciales o simplemente manchas que no tienen por qué interferir en la labor policial. Han habido violaciones, sobre todo violaciones. En algún caso, 8 policías están presos por una violación, en otro caso 5, etc. Hace un asunto de la policía, de la policía, pero no es la policía únicamente, es la gente. Hace algunos días vi un reportaje en Página 7 de María Carballo, mi amiga María Carballo, muy buena investigación sobre las violaciones grupales. 5 que se han desarrollado, no hay ningún avance. Y hace unos 3-4 días hablé con la abogada Jessica Echeverría en Santa Cruz, al aire en Radio Compañera, y ella nos decía, indignada, que una juez había determinado la cesación de prisión para uno de los implicados. Claro, el tema, según la jueza, era que la Fiscalía no había cumplido su labor. Estos son casos de particulares que están siendo alimentados, sin embargo, por malos ejemplos que vienen desde el Estado. Y estoy recordando el caso Ceballos, el caso de Loza, las justificaciones insólitas de decir, es el ANATA y en el ANATA vale todo vale. Así que con esa introducción quiero dejar abierta la posibilidad de que podamos opinar sobre este tema. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Gracias, Mario. Yo me he permitido hacer una clasificación en relación a aquellos hombres del Estado que tienen poder y que han incurrido en algunos delitos en contra de las mujeres. He empezado por los violadores, y he encontrado 3, Justino Leaño, Jacinto Vega y Eugenio Quispe. Los 3 son diputados del MAS, o han sido diputados del MAS, y han sido acusados de violación. En los 3 casos, las víctimas han sido niñas o adolescentes, y en 2 de esos casos me parece que han sido familiares. En el caso de Leaño, hija, y en el caso de Quispe, sobrina. Luego he hecho una clasificación de los golpeadores. La lista sería interminable, así que he puesto solamente a los últimos. Marín Sandoval, un consejero departamental del MAS. Su caso ha sido absolutamente mediático, ha causado bastante revuelo, porque se han conocido las fotos de la víctima de una manera muy cruda, ¿no? Y poco después ella ha salido a su lado diciendo que se había magnificado las cosas y, bueno, disculpándolo. Henry Cabrera, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, un hombre fuerte del MAS, que también ha golpeado a su pareja, y luego de una pequeña incursión, digamos, en el órgano judicial, han terminado en una conciliación. Pero en esa conciliación, en el documento, ella denota que ha habido una presión, porque dice, yo voy a firmar esa conciliación, pero espero que me deje de molestar, espero que me deje de presionar y otro tipo de acciones en contra de ella. Y finalmente en este grupo también he anotado a Orlando Ceballos, que es el magistrado del Tribunal Constitucional, que la semana pasada ha hecho noticia porque ha golpeado a su esposa. Según la declaración del ministro Arce, no la ha golpeado una sola vez, sino varias veces, y ha salido también con ella a decir que se había magnificado el tema, que se han disculpado y todo eso. Sin embargo, a pedido del ministro Arce, Orlando Ceballos ha presentado una licencia al Tribunal Constitucional. Fíjense que un representante del órgano judicial le hace caso
caso al representante del órgano ejecutivo para pedir la licencia. Dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice el ministro Arce, por lo tanto presento mi licencia. En este caso lo que hay que decir es que los funcionarios públicos que desean seguir ejerciendo la función pública tienen que presentar un certificado de no violencia que se llama el certificado CIPASE. Y si no tienen ese CIPASE, no pueden ejercer. Entonces yo no entiendo cómo estas personas, los anteriores dos, Marín Sandoval y Henry Cabrera, han vuelto a trabajar en el Estado y cómo le hará Orlando Ceballos para volver a trabajar en el Estado. ¿Y cómo conseguir la certificación? ¿Y cómo han además conseguido la certificación si es que han tenido otros antecedentes de violencia anteriores a la presentación de sus candidaturas o a la presentación de sus cargos? Luego también he anotado a los acosadores verbales y no tan verbales, en este caso a Percy Fernández, muy conocido por eso, y a su compañero Jerjes Justiniano, ¿no? Los agresores verbales he anotado al presidente Evo Morales, a Leonardo Loza, que es el dirigente de los Cocaleros, y también al Félix Cárdenas. También he anotado algunos desubicados, por ejemplo a Víctor Hugo Cárdenas, que está queriendo que las mujeres tengan armas en la casa para defenderse de la violencia doméstica. Samuel María Medina, que dice que las mujeres no deberían ser menospreciadas sin su permiso, como si con su permiso sí podrían ser. En fin, he puesto una lista que podría ser mucho más grande. Lo que denota es que realmente en el poder, en las estructuras de poder, no existe una conciencia de que la mujer está en igualdad de condiciones, de que se la debe respetar, de que debe haber equidad, de que debe haber respeto. Es decir, se termina incurriendo en una serie de delitos y además se utiliza el poder para chantajear, presionar a las víctimas para que no continúen adelante con los procesos, para que se callen, etcétera, etcétera. Y ese es un pésimo ejemplo para el resto de la sociedad, pues si un hombre de poder hace eso, ¿qué va a hacer una persona que no tiene poder? Va a seguir exactamente el mismo ejemplo. No, nosotros nos hemos olvidado del exdefensor del pueblo. Ah, es cierto, pero bueno, no sé, en ese caso creo que hay como... Sí, tengo mis dudas. Lo que pasa, además que es exdefensor, ya nos olvidamos, solemos olvidarnos de eso, ¿no? Yo quisiera agregar un par de datos para el panorama que plantea Mary. Ella ha hecho una tipificación que también está de alguna manera reflejada hoy en el periódico de Página 7, que ha hecho esto en su suplemento y es el tema principal. Pero también quiero relevar algo que estaba hoy también en el periódico La Razón y que tiene que ver con el acoso y la violencia política. Esta nota de La Razón decía que en el 2018 se había incrementado un 83% comparado con el 2017 los casos de acoso y violencia política. Y ahí hay muchos casos emblemáticos, por ejemplo el de la muerte de la consejera Juana Quispe hace ya varios años, pero obviamente también está un poco esto que estamos tratando de entender como violencia y poder, violencia contra las mujeres en varios niveles estatales, ¿no? Como son los consejos, las asambleas departamentales, ha señalado a Marín Meri, etcétera. Pero también hay este tipo de violencia que también está muy presente, que también está, digamos que mucho más visibilizada y claramente lo dice el dato en ascenso. Yo creo que hay dos fenómenos y que tienen que ver con la vigencia de la ley 243, que es contra el acoso y la violencia política, y de la 348, que es para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y que la aplicación de estas normativas ha ido generando más el trabajo de muchos grupos de mujeres simbólico que ha tratado de poner en la mesa de debate estos temas, ha generado que el día de hoy podamos estar hablando de estos temas y se haya vuelto algo muy común y cotidiano hablar de la violencia que sufrimos las mujeres en el país, ya sea desde el Estado, desde las autoridades o desde nuestros propios espacios privados, en nuestros hogares, ¿no? Entonces, claramente hay cifras que son alarmantes y me parece importante visibilizar y hablar de cómo esto se liga con el poder político, porque también tengo la sensación de que con dificultad, pero cada vez hay una sensación mayor de rechazo en general. Incluso muchos partidos políticos, el MAS en este caso, ha sido interpelado dentro de su estructura, cosa que no pasaba antes, y se pide mucho, se ve mucho esto en redes sociales, de que vayas pidiendo a tu partido, a tus suministras de tu partido, por decirlo así, consecuencias respecto a estos hechos que los vamos viendo en la agenda pública continuamente. Y al respecto, me parece también importante relevar que los cambios están siendo muy lentos, pero están ocurriendo. Además de señalar este escenario, es importante señalar que esta semana se ha posicionado Tania Sánchez como la primera defensora de la mujer, le dicen, en realidad es la directora ejecutiva, si no me equivoco, del Servicio para la Mujer,
Y claro, ahí también hay varios temas que tienen que ver también con violencia. El presidente le ha encomendado hablar del tema del embarazo adolescente, que tenemos cifras alarmantes en el país, y ver el tema de la brecha salarial, que también es un tipo de violencia económica, ¿no? En la 348, la violencia contra la mujer está definida, no me acuerdo, pero ya son varias tipologías, si no me equivoco, son unas 13 más o menos de tipos de violencia, que van desde lo que señalaba América, es muy simbólica, muy política, muy mediática, muy pública. Lo que comentaba yo de la política, que a veces está más tras bambalinas, el Tribunal Supremo ha hecho ahí un recojo de estos casos, pero también hay otros tipos de violencia económica contra las niñas y demás. Es un escenario muy complejo, porque además está en un escenario, en un momento ahora en que el feminismo está al centro del debate global. Yo tengo la hipótesis de que y obviamente no soy la única, de que el feminismo es un movimiento político, yo diría uno de los más potentes, y si no es que uno de los más revolucionarios de los últimos tiempos, porque se está moviendo a nivel global. Y eso es una fortaleza, en tanto pueden ocurrir muchas cosas, como ponerlo en la agenda, hablarlo, encararlo, que sea el tema de habla cotidiana, que ya es harto, pero también se pone mucho en riesgo la esencia del feminismo, y aparecen muchos grupos que los resisten y que más bien tienen la idea de que todo lo que estamos contando Mary y yo es una invención de las mujeres y que lo estamos sobredimensionando y que no pasa, etcétera, etcétera. Entonces es un escenario totalmente complejo, y creo que ya volviendo al tema particular del día de hoy, es siempre importante ser muy puntual y muy clara con eso. Cuando proviene del Estado, cuando proviene de autoridades estatales, hay que decirlo con firmeza, es algo que no debe pasar. No puede ser que personas, autoridades del Estado, pertenezcan a la tienda política que pertenezcan, tengan estos antecedentes, hagan estas noticias, digan estas cosas, y creo para bien que eso poco a poco cada vez se está volviendo menos normal, menos aceptable, menos políticamente correcto. Habrá que seguir en ese camino, pero también habrá que implementar otros mecanismos para que cese. Bueno, yo creo que tengo que reiterar lo que tú dices, que lo impresionante es que tenemos esta discusión, y esta discusión se ha normalizado. Eso no quiere decir que estemos tremendamente avanzados, pero casi nos podemos felicitar de que hayan habido pasos muy importantes en el último tiempo. Si nosotros vemos nuestra historia en el largo plazo, hace 30, 60, 90 años, realmente podemos alegrarnos de que hay avances que son significativos, y es algo que debe ser tomado en cuenta precisamente para no crear una visión de que no estamos ayornándonos hacia un futuro mejor. Ahora, indudablemente no hay forma de no estar de acuerdo en lo que las dos panelistas dicen. Es obviamente una gran barbaridad que tengamos tal cantidad de demostraciones tan fuertes de violencia, pero yo insisto en que el hecho de que estas sean visibles, y que obviamente eso no es suficiente, es ya un paso que se tiene que ponderar para ir viendo hacia dónde estamos yendo. Yo creo que en términos generales, obviamente también hay momentos donde digamos, si escuchamos lo que tú dices, y haciendo de abogado del diablo, aquí vemos como si el machismo fuese casi un monopolio del más, y eso tal vez no sería una buena cosa de plantear, porque al final de cuentas lo que pasa es que hay un monopolio del poder político del más, y por eso es que se hacen tan visibles estas actitudes, ¿no? Y por eso es que casi hay un 1 o 2 contra 20 en las personas que han sido mencionadas. Yo creo que tenemos evidentemente un problema de tremendo machismo en nuestra sociedad, tenemos un problema de tremenda violencia, independientemente de que, como digo, en primer lugar nos podemos felicitar de que algo está empezando a hacerse, y no es algo que sea tan débil o tan leve. Posiblemente hay que agradecer a muchas personas, tanto a los que o a las que han hecho acciones muy estridentes, como a quienes han trabajado seriamente las leyes, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que creo es que
habrá que tratar de, como siempre, cumplir las leyes que tenemos para que las cosas vayan mejor, porque a veces lo que se dibuja en los papeles y en las leyes no representa lo que pasa en la realidad. Solo cortito para responder, si me permite. ¿Por qué hay una lista mayoritaria de gente del MAS o gente ligada al MAS? Porque este programa se llama Poder y Violencia. Quien ejerce el poder es el MAS. Es decir, en este momento estamos analizando cuál es el comportamiento respecto a la mujer de quienes ejercen el poder en Bolivia. Seguramente en otra ocasión analizaremos el machismo en Bolivia, digamos, ¿no? Pero Mario nos ha convocado para hablar de los poderosos, creo. Yo, cuando estudié Derecho, se estudiaba todavía el Derecho Penal, el tipo penal de homicidio en estado de emoción violenta. Y el caso clásico era una mujer en adulterio, digamos, y era una pena rebajada. O sea, realmente ahí tenías un tipo penal sexista, como se diría en estos tiempos. A ver, yo creo que yo he leído violencia y poder en un sentido que quizás puede ser dispar con el que apuntaba Menia en su lista, porque esa lista parece indicar qué pasa en el círculo rojo, digamos, qué pasa en la atención de la política y los medios, pero qué pasa con la violencia afuera. Digamos, otro caso de una mujer es el de la brasilera violada en la cárcel. Pero yo me pregunto si ese es un caso típico femenino o ahí además viene un elemento adicional, que es el débil que está en prisión y que, digamos, sufre las vejaciones ya no de una cárcel que está en el centro de noticias, como puede ocurrir con San Pedro en La Paz, con las cárceles de Santa Cruz o Cochabamba, sino una cárcel marginal del país. Y creo que eso me lleva a una agenda que trasciende con mucho la agenda feminista, que digamos hoy día es la que más vigencia tiene, que es cómo tratamos a los débiles en el país, no solo a las mujeres, sino cómo tratamos a los débiles, niños, abuelos, presos, cómo actúa la policía, y hasta muchas veces cómo actúa. Hace poco salió un video de un chofer que despachaba a una madre con sus dos hijitos en medio de una ruta terrestre porque no podían pagar el pasaje por un tramo que faltaba. Entonces, yo creo que en esa agenda de débiles, lamentablemente el realismo político que gobierna Bolivia, y es una cosa del MAS, pero también de cómo tradicionalmente se maneja el poder acá, los que importan son los fuertes. De ahí que, por ejemplo, sea casi impensable que se designe a un comandante de la policía para reformar la policía. Creo que el último ministro que ha dicho que iba a reformar la policía salió a las 2 semanas de su cargo, ¿no? Entonces, yo a veces creo que, digamos, la agenda feminista es una agenda mundial y que tiene grandes virtudes y cosas, pero me parece que en un país como el nuestro, si uno tratara la violencia contra los débiles, probablemente se quedaría corto hablando del círculo rojo. Probablemente tendría que ir bastante más allá. Y yo, fuera de que lo hablemos y probablemente lo corrijamos, porque que haya un sentido de observación que antes no había, creo que es una ventaja. Pero, ¿qué se hace en lo profundo? Yo veo poco. Sinceramente veo poco para cuidar a los débiles en el país. Me parece que en general este es un país en el que la ley del más fuerte todavía rige detrás de un manto de corrección política y de cierta hipocresía, digamos. Todos estamos a favor de que se trate bien a la gente, pero creo que en el fondo hay bastante más indolencia de lo que la prédica general manifiesta. Ahora, perdóname, me ha llamado la atención dos frases de Gonzalo. Un país como el nuestro, con el problema mundial 2, el débil. Tata Quispe, diputado Tata Quispe, está siendo judicializado por una mujer. ¿Cómo se llama la candidata? Huanca. La señora Huanca, ¿no? Y la señora Huanca lo ha acusado de acoso político. ¿Qué tal si fuera al revés? ¿Qué tal si Quispe, que en este instante no tiene ningún poder más que la posibilidad de una elección, de una diputación mediante una elección, la señora Huanca, todo lo que es el poder en sí, el poder político en sí? ¿Qué tal si hubiera sido al revés? ¿Qué tal si la señora Huanca fuese la
estuviese en la posición de Quispe y Quispe en el MAS, ¿las cosas cambiarían? ¿Sería una situación feminista? ¿Sería una situación de acoso político, una violencia de género? Estás hablando de una excepción, Mario, ese es el punto. Lo que pasa es que normalmente la violencia viene del hombre hacia la mujer. En el caso que tú estás señalando, evidentemente hay una excepción, como también debe haber una excepción en el hogar, ¿no? Normalmente el que hace es el que comete feminicidio, el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer, es un hombre hacia una mujer. Pero puede haber una excepción también en sentido de que una mujer mate a su marido. ¿Me entiendes? Pero no estamos hablando de la generalización, estamos hablando de un par de excepciones. Es que creo que si lo pones en el discurso feminista estás plenamente de acuerdo, pero creo que si lo pones en el tramo débiles contra fuertes ya no. Es que, y tú si lo pones como excepción en débiles contra fuertes no encaja. Es que si seguimos la línea de débiles contra fuertes, Gonzalo, vamos a llegar a decir, no debería existir el feminicidio como delito. ¿Por qué? Porque matar a un hombre es lo mismo que matar a una mujer. ¿Por qué existe el feminicidio como delito? Cuando nosotras consideramos que el feminicidio es un avance en la sociedad, porque si no, seguiríamos hablando de homicidio por emoción violenta, ¿no? No, o sea, porque en ese caso habría desigualdad. O por un asesinato simplemente, cuando si miramos las cifras de los asesinatos en el hogar o dentro de la relación de pareja, va a ser pues 10-1, Gonzalo. Pero tal vez, entonces, ¿a qué vamos a ir a caer? Creo que es bueno el punto, es bueno tu punto, porque si lo ves todo desde la agenda feminista, no hay nada que hacer por fuera. Y yo sinceramente no creo en eso. Respeto a las que creen y me parece que hay razones justificadas para defender a la mujer porque tiene situaciones de violencia prácticas, diarias, cotidianas. O sea, no creo que sea, digamos, fácil decir, no, ese no es el tema. Pero que a partir de eso solo se pueda leer como débil a las mujeres y que las otras debilidades importen menos, no me parece. Entonces yo creo que bien se puede conjugar una agenda de defensa de la mujer, de evitar que sea violentada, de que tenga derechos iguales, pero que eso signifique, el rato que queremos hablar de otra cosa, no, eso no entra porque eso no es lo que está en nuestra agenda, me parece, digamos, por lo menos parcial. Yo entiendo que tampoco se puede abordar todas las violencias porque es como no abordar ninguna, pero simplemente planteo la posibilidad de que la sociedad se plantee cómo trata a los débiles. Una parte sustancial de los débiles son las mujeres, no hay duda, pero hay otras partes también. Yo entiendo que la palabra feminismo despierta urticaria en ciertos sectores de la sociedad, lo entiendo, pero quítale el nombre y nos quedaremos simplemente con los hechos. Quienes son asesinadas en sus hogares son las mujeres, no los hombres. El año pasado ha habido 128 feminicidios en Bolivia, récord de récords. Este año estamos en 22 o en 23. ¿Quién ha asesinado a esa familia en Yacuiba ayer? Ha sido un hombre. Ese hombre ha asesinado a su mujer, a sus 4 hijos. Un drama horroroso, ¿no? Horroroso, pero que tiene que ver con el machismo, con la sociedad que las feministas llamamos patriarcal. Quítale el nombre. La realidad está ahí, los datos están ahí. Hay policías que están violando mujeres en las cárceles y no mujeres que están violando hombres en las cárceles. Si me dejas terciar, tú estás hablando de el feminismo saca viruela y digamos, esas son palabras que tú estás poniendo, pero para pelear con un adversario que no soy yo, porque yo no he hablado de contradecir la agenda feminista. Tú estás poniendo eso para... La estás invisibilizando, al decir débiles contra fuertes. No, pero para que sea más cómodo para ti, digamos, discutir con alguien que ataque el feminismo. Eso, digamos, esa es una famosa falacia que se llama el hombre de paja. Le pongo argumentos a otro para hacer que sea más fácil discutir. A mí me parece que hay causas legítimas. He comenzado diciendo que en mi tiempo se estudiaba el homicidio en caso de emoción violenta. Me parece una cosa terrible. Pero cuando yo pienso en Yasmán y Torrico Leclerc pegando varones o torturándolos, me parece que no habría por qué no hablar de ese tema, o que hablar de ese tema significaría invisibilizar la violencia cotidiana contra las mujeres. O sea, ahí no entiendo, que es como, si no hablamos de esto, estamos invisibilizando. Eso no quiere decir. Me parece que ese es un caso clásico de fuertes contra débiles. Poder judicial, policía, tortura, abogados, gente débil. Entonces, yo creo que la violencia, una de las expresiones de la violencia en la sociedad boliviana es la violencia contra la mujer. Y yo sinceramente no desmerezco la batalla de las feministas por eso. Lo único que discuto es, si vamos a hablar de violencia, no debería ser tabú hablar de otras cosas para que gente como vos diga,
Ah, no, eso es invisibilizar. Es tan, Me parece un fuerte, exceso. es tan fuerte que el Mario nos ha convocado aquí a hablar seguramente de 10 programas, 9 sobre la violencia general de los fuertes contra los débiles. Hoy estamos hablando de la violencia Que yo hacia no las debido mujeres. asistir a los 10, pero... Pero hemos hablado de debíamos Yasmani, estar en hemos hablado de esto, ¿no? policías, hemos hablado del poder. Bueno, aludido. Mario nos ha convocado para hablar. Vamos, ustedes saben. Lo primero que hago el jueves y el viernes es decir, ¿de qué hablamos? Yo soy simplemente el portavoz de ustedes, Mary. No me endilgues a mí la situación. Las mujeres hoy día no. Hazme el favor. No es así. No es así. Parece, Mario nos ha convocado de 10 de 9 para una situación así. Creo que Gonzalo tiene un punto. El asunto de débiles. Ahora, ¿quién es débil? El problema es quién es débil y quién es fuerte en esta circunstancia. Y en esa situación también vale lo judicial, vale la educación. Estoy preguntando si vale la educación en este contexto y si el problema de la pobreza también influye. No sé si tienes ahí algunos datos, cuántos feminicidios y cuánta gente está en el umbral de la pobreza haciendo en esta circunstancia un delito de feminicidio. Conozco 2 periodistas que han sido maltratadas duramente por una sola persona, 2 mujeres periodistas de un nivel realmente altísimo de formación académica. El día de la entrega del libro de Carlos Mesa estuvo otra amiga periodista de un altísimo nivel que me decía, Mario, por favor no digas nada porque tengo hijos. No creo que pase esto de la violencia, uno, por nivel económico, por nivel de pobreza económico, por nivel cultural. Creo que esto de la violencia, uno, por nivel económico, por nivel de pobreza económico, por nivel cultural. Creo que el tema pasa por un asunto de poder. Y el poder también se manifiesta en la fuerza, ¿o no? Yo me acuerdo de un caso en el que todavía no se hablaba de feminismo y me parece un caso clásico en el que el aparentemente fuerte es más bien débil. Lidia Gayler Tejada. Chistes machistas. Un militar con tragos tratando de meterse a la habitación presidencial. El trato que le profería, digamos, inclusive el público y los militares. O sea, me parece un caso clásico en el que se complejizan las cosas, como que uno podría decir la mujer es la fuerte, la presidenta, o sea, ya, ¿dónde más? Pero en realidad se unían los prejuicios, digamos, la sociedad atávica contra ella. Entonces, por eso digo, yo soy absolutamente respetuoso y además la violencia sería difícil ocultar, la violencia contra las mujeres. Pero me parece que el país Gonzalo, ves a esa señorita, esa Adriana Álvarez, es la productora y me está diciendo corten, vayan a cortar. Y no porque nos quieran, tienen el poder únicamente decir, les toca un corte. Luego los mensajes vamos a seguir. Enfermo. Bien, gracias. Aquí la discusión es durísima en torno, no tanto, así que vamos a seguir. Te corté, Gonzalo. No, creo que no tenía, ya estaba dando vueltas, así que ya estás dando cedo la palabra. Sí. Yo quiero plantear un par de cosas. Está escuchando acá a Mary, está escuchando a Gonzalo. Yo creo que mucha gente que sabe que yo soy declarada políticamente feminista y yo misma estoy teniendo muchas reflexiones en torno al feminismo y va un poco por lo que dice el Gonzalo. Yo entiendo mucho que cuando una ingresa al feminismo, cuando una descubre que el espectro político de cómo quería encarar al mundo ofrece una nueva mirada desde el feminismo y una mirada muy encarnada, porque realmente una revisa su historia personal desde que se conoce y nace mujer y obviamente todo el relato de las violencias y demás están encarnadas. Pues es muy fácil identificarse con eso cuando uno lo entiende en la esencia y en las bondades por las que yo milito en el feminismo. Pero también tengo muy claro que la comprensión de que lo que decía Mary, mucha gente ve al feminismo como una urticaria, como un virus, es un poco parte... Pero bien que uses gente, porque ven hombres y mujeres. Sí. No es la misma medida, pero ven hombres y mujeres. Hay ya toda una corriente destinada a desvirtuar, a ridiculizar, a vaciar de contenido el feminismo, y eso está pasando a nivel global. Yo escribí una columna en La Razón que se llama Cuidar el feminismo, y con ello me refería a que
tenemos la obligación histórica, quienes somos feministas, de comunicar bien lo que es el feminismo. Y esto implica ponerlo sobre la mesa como una corriente política más, porque no porque una sea feminista deja de ser demócrata. Entonces, si yo lo entiendo como una corriente de pensamiento político, otros pensamientos políticos tendrán derecho a existir y coexistiremos todos buscando una verdadera deliberación y un verdadero debate. ¿A qué me voy con esto? A que lo que plantea Gonzalo es un marco de análisis de lo que estamos teniendo ahora. Y lo que plantea Mary, que es más cercano a lo que yo pienso, es otro marco de análisis. Yo entiendo que el feminismo, siempre que hablamos de violencia y poder, que bien lo señala Gonzalo, tiene que ver con los débiles versus el poder. Es así, así ha sido históricamente. El poder se ejerce de esa manera. La política, lastimosamente, la cultura política que tenemos en general en las sociedades occidentales, mucho más en países en los que las instituciones no son fuertes como el nuestro, es una cultura política patriarcal donde la violencia se ejerce contra todo débil porque no tenemos cultura democrática, capacidad de dialogar, y además sometemos, cuando tenemos un micropoder, un poder real o un poder incluso fáctico, y ahí estoy pensando incluso en los medios de comunicación. Pero a las feministas siempre nos va a interesar develar que detrás de ese marco de análisis que pone Gonzalo, es cierto, la violencia y el poder llega a los débiles, pero siempre desde el feminismo entendemos que los débiles, de entre los débiles, son aún más débiles las mujeres. Siempre están al final de la escala, siempre están la condición de mujeres en esta sociedad patriarcal les da menos condiciones para estar a la altura de un débil hombre, porque obviamente las desfavorece la condición de mujer en este tipo de sociedad. Entonces, lo que quiero decir es que ambos marcos de análisis me parecen pertinentes, uno puede elegir por dónde mirarlos. Desde el feminismo siempre tendremos que decir que nos importa transversalizar ahí el tema de que las mujeres tienen mucha más dificultad que los mismos hombres débiles. Las mujeres débiles van a sufrir algunas cosas más por la naturalización del patriarcado, pero por supuesto también entenderlo en una lógica débil, poder, incluso una lectura filosófica, qué sé yo, me parece totalmente válido, pero obviamente yo entiendo que Mary y yo necesitamos ponerlo de esa manera. Y rescato que las feministas vamos a siempre intentar transversalizar este tema, porque es una apuesta política, pues es una apuesta que lo comunicas de esa manera, que nunca dejes de visibilizarlo y demás. Pero también creo que tenemos que tener la apertura como para entender que hay varias formas de mirar las realidades, y pues parte de nuestra lucha será hacerlo desde el enfoque de género y del feminismo, ¿no? Me estoy preguntando qué rato se volvió este programa de violencia y poder al feminismo. Bueno, qué habilidad, ¿eh? Qué habilidad tiene. No me mires a mí. No, está bien, está bien. Que tiene el poder. es notorio. Nosotros no asistimos de tus invitados, en todo caso. Me parece interesante el punto de Verónica en el sentido de que hay una corriente global en contra del feminismo, así como también existe una corriente global feminista, ¿no? Es decir, yo creo que todo el discurso, la reivindicación por la equidad, por la igualdad, es cada vez tan fuerte, tan poderoso, que se ha convertido en una corriente política mundial, que precisamente por eso tiene su contraparte al otro lado, del lado conservador. Estoy pensando, por ejemplo, en países como España, como Argentina, como Uruguay, donde los movimientos feministas son absolutamente poderosos. O sea, el día que las mujeres paran, o el día que las mujeres salen a las calles reivindicando sus derechos, mitad de ese país se para, ¿no? Entonces, hay una corriente poderosa, y precisamente por eso del otro lado también ha surgido una corriente política poderosa también en contra de ese movimiento, con la falsa idea de que el feminismo tiene la idea de quitarle el poder a los hombres, hacerle la guerra a los hombres, es decir, toda una cantidad de falacias que no tienen nada que ver con el movimiento feminista. Bueno, pero hay un pequeño problema. Mira, tú hablas de inclusión y todo eso, y se utiliza en el feminismo la palabra feminismo. ¿Dónde quedan los que no son femeninos? Hay toda una corriente que lucha porque haya un lenguaje inclusivo. Y este es un lenguaje no inclusivo. Yo hasta le cambiaría el nombre, Agustín. Claro, podría llamarse cristianismo. Yo no tengo no tengo el menor problema de que se llame A, se llame B o se llame Yo C. pienso personalmente que existen entre los y las feministas los más distintos grupos. Hablar de los feministas y generalizar es obviamente un tremendo error. Hay personas que tienen una visión respecto a cómo actuar políticamente
políticamente desde sus percepciones feministas. Hay personas que tienen otras visiones. Yo en algún momento digo, hay también feministas de clausura, que son las más estrictas, hay feministas que son seculares, etcétera, etcétera. Pero de todos modos existe, cuando estamos hablando de esto, cuando hablamos de inclusión y se habla de que el lenguaje es algo tan importante, no deja de llamar la atención que precisamente lo que engloba ese movimiento es una palabra que definitivamente es excluyente. Mira, supongo que porque la causa tiene que ver con las mujeres. No creo que sea porque la causa solamente involucra a mujeres. Creo que es una causa que involucra a hombres y mujeres por igual. Y yo conozco hombres mucho más feministas que cualquier mujer, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga que ver con los sexos. No es la guerra de los sexos en todo caso. Pero déjame terminar de desarrollar esta corriente conservadora que se ha ido gestando a nivel mundial y que empieza con el mayor poder en Estados Unidos con Trump, continúa en Brasil con Jair Bolsonaro y tiene su correlato en Bolivia con algunas corrientes políticas que incluso ya tienen candidato presidencial. Estamos hablando de Víctor Hugo Cárdenas. Él abandera exactamente las mismas ideas que Donald Trump y Jair Bolsonaro. Cero respeto para las mujeres, es decir, más bien es combatir, digamos, el movimiento feminista con la idea de que las feministas son unas izquierdistas radicales que lo que quieren es arrebatar el poder y hacer su revolución, etcétera, etcétera. Y se han inventado además un término terrible que se llama ideología de género para encasillarlas y descalificarlas. Me parece que esa corriente ha ganado terreno en el último tiempo y lamentablemente tiene, decía yo, su correlato en Bolivia, aunque diría yo que no va a tener mucho éxito en las elecciones. Pero si Víctor Hugo Cárdenas estuviese acá en este instante, te diría, Mary, yo en realidad lo que estoy pidiendo es que defender a las mujeres incluso con las armas. No es la manera, en todo caso. Pero a ver, yo diría que me siento muy próximo a lo que decía Vero, que es, a ver, por un lado, las políticas de identidad a mí en general no me gustan, pero eso no significa negar que las políticas de identidad pueden traducirse en efectos prácticos, beneficiosos. O sea, si vemos las políticas de identidad en relación a los indígenas, creo que seríamos ciegos en negar cuánto el país ha avanzado desde las políticas de identidad. O sea, que digamos, a mí no me... ni de lejos creo que se deba responder al feminismo, y menos desde otra política de identidad. Sí, aquí, o sea, no creo. O sea, creo que lo que hace esto es señalarnos problemas objetivos. Y mi punto es cómo se los aborda. Entonces creo que las utopías restringidas, que son abordarlos desde, digamos, las agendas de ciertos colectivos, son un modo perfectamente legítimo, más en sociedades abiertas, de hacerlo. El problema que yo creo es que si a partir de eso nada más es válido, sinceramente siento que es un abordaje limitado y probablemente poco autocrítico. Yo leía la columna de Vero en La Razón ayer y decía, a mí me parecía, digamos, me traía mucho de argumento con el que no hubiera sabido expresarlo, quizás porque no estoy en el movimiento, pero que es cómo cuidar las banderas que propugna para que sean banderas de mejora y no banderas de enfrentamiento, o no sean leídas como banderas de enfrentamiento. Esa es una gran reflexión, o sea, Verónica la hizo en su columna, me parece una maravilla abrir el debate respecto a ese tema. Yo también reconozco que hay algún tipo de feminismo que se cree dueño de la verdad. No se trata de eso, se trata de que todos luchemos por la igualdad de condiciones para hombres y para mujeres, ¿no? No demos la imagen de confrontación, o sea... Tampoco voy a criticar a los movimientos que salen y hacen, hacen protesta pública de manera radical. Es su manera de hacerlo. Yo prefiero que las mujeres estén mostrando tetas en la calle a que alguien las esté golpeando o pegando en su casa, en todo caso, ¿no? O sea, yo entiendo que ese tipo de protesta es la que genera rechazo. La mujer que se desnuda, la mujer que muestra es decir, son formas de protesta, nada más. Pero yo creo que es absolutamente... Pero no, sobre la estética, cualquiera puede tener criterio. Y digamos, no estamos hablando de estética, espero. Estamos hablando de cosas más profundas, ¿no ven? Porque la estética
es otra cosa. Lo que pasa es que ¿Con se qué expresión? agarra de eso para Pero estigmatizar a todo el movimiento. Ese es el punto. Pero esa es la estética, como tú dices, Bolsonaro, pero probablemente hayan críticas que no son de Bolsonaro. Entonces también yo creo que es, a ver, hay problemas prácticos. Yo siempre pongo un ejemplo que es bastante peliagudo, porque es el de la mujer que va a abortar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa entre los pro vida y los pro elección? Entonces, bueno, pues la mujer está desesperada. ¿Habría cosas que hacer por la mujer desde ambos lados para evitar que llegue a condiciones de desesperación? Yo creo que sí, independientemente de si esos dos colectivos no se pueden poner de acuerdo en asuntos principistas. El problema de discutirlo desde una agenda y desde una sola visión, me parece, es que resta aliados. Y yo creo que cualquier agenda que quiere cambiar a la sociedad, lo más que quiere es aliados. Lo que pasa es que cómo puedes dialogar con un provida que considera que debe haber una madre niña, ¿no? Como que considera que una niña de 11 años está capacitada para ser mamá, Es que incluso poniendo en riesgo su propia vida. Probablemente en los Hace casos poco- extremos, yo creo que no vas a poder dialogar y tú pones un caso extremo. Pero en los casos de, por ejemplo, preocupación sobre las madres, a mí me parece que en ambos casos hay una preocupación por las mujeres. Es que ese extremismo es Sí. el que impide el diálogo. Claro, pero fíjate que hace poco salió un editorial en el periódico La Nación de Argentina, todo un referente informativo, ¿no? Que decía madres, no, madrazas. ¿Quiénes eran las madrazas? Las niñas de 10 o 11 años que han sido obligadas a tener guagua después de ser violadas. Porque una niña no tiene relaciones sexuales, una niña es violada. Como decía Sencillamente este famoso politólogo italiano, Giovanni, ¿qué es? Sartori. Él decía, el problema con el lenguaje y con la política es dos cosas, que las palabras tienen una densidad. Entonces, están en contra de las mujeres o no quieren, es una cosa, pero cuando hablas de la niña de 12 años es otra cosa, es un caso excepcional. Generalmente la política no se hace para los casos excepcionales en los que el desencuentro es inevitable. Tu ejemplo es bueno, ahí prácticamente no hay afinidad. Pero para el atención en la que ambos colectivos podrían estar de acuerdo. Entonces, de lo que se trata no es de hacer una cruzada de colectivos contra otros, creo yo, o por lo menos esa es la posición por la que abogo, sino de encontrar dónde están esos términos en los que podamos luchar por lo que aparentemente nos interesa a todos. En este caso, la igualdad de la mujer, una vida sin violencia y sin acoso. Cuando yo leo relatos, hoy día había uno en El País sobre mujeres, por ejemplo, en algunos medios de comunicación españoles, el acoso implícito, saldremos, digamos, el estarse cuidando. Una periodista decía, en vez de hacer mi nota, tengo que estarme cuidando del acoso. Yo creo que ese es, o sea, que se explicite esa realidad, a mí me parece nada más que positivo. El hecho es, ok, ¿cómo hacemos una agenda de persuasión? Y yo temo, y por eso valoraba la columna de Vero, que desde una agenda que, digamos, muestra las aristas más filudas del movimiento y no las persuasivas, creo que el que pierde es el colectivo, digamos, que está intentando transformar. ¿Y por dónde va la solución, si es que hay alguna? Lo económico es un problema económico, es un problema de poder, es un problema de leyes. Es un problema de leyes, creo que tenemos buenas leyes. Que nadie se cumple, es otra cosa. Es un tema de cultura, ¿no? Yo estoy tratando de pensar ahorita, tratando un poco de volver a la Perdóname, cultura. Nos ha dado Mary... cultura política. Cultura política. Yo he estado en España hace un par de años y he visto la Plaza Mayor llena de zapatos rojos. Llena de zapatos rojos. Habían unos 300 zapatos rojos allá tirados y creo que estábamos en junio. Era la cantidad de mujeres asesinadas solo en Madrid, solo en el Ayuntamiento de Madrid, y no creo que los españoles sean incultos. Sí, no, yo me refería a cultura política. Obviamente también es un tema cultural cuando se trata de cómo se desenvuelve el machismo en la sociedad, pero volviendo al tema de ahora, violencia y poder, el tema del poder y de cómo se ejerce es un tema de cultura política. Y obviamente nuestra cultura política ya sabemos que es caudillista, corporativista y además patriarcal y machista. ¿Qué tiene que ver el feminismo con el tema? Como hace rato se ponía sobre la mesa, en que uno de los postulados del feminismo es no solo el llegar a la política, no solo lo que ya está pasando, que somos uno de los países con mayor participación política femenina, que bueno, es un gran logro, hay que mantenerlo, sino que
se busca que no solo esas mujeres, sino las mujeres y los hombres cambien la política. Y cambian la política destruyendo esta cultura política patriarcal que está muy relacionada con oprimir. Hay muchas teorías feministas, las de las comunitaristas, por ejemplo, que dicen que el capitalismo como sistema político está construido sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces realmente hay muchas formas de entenderlo desde los diversos feminismos, que la política, por su rasgo patriarcal muy relacionada con el machismo y con cómo se trata a las mujeres en la sociedad y en la política, tiene estos rasgos autoritarios y demás. Y yo creo que es un poco más amplio, creo que también tiene que ver con el corporativismo, también tiene que ver con el caudillismo, pero en esencia la forma de cambiar el poder que sea violento con los débiles y las débiles es cambiando la cultura política. Y creo que ese es un desafío que excede al feminismo, pero es una de las causas que tiene el feminismo al ingresar a la política, por lo menos esencialmente, digamos. Yo veo una pequeña trampa a veces cuando, digamos, uno es hombre y discute estos temas, y yo veo mucho eso a mis colegas de género, que es que hay un deseo de, digamos, subirse a la agenda por temor a discutir, digamos, cosas como estas, que pueden resultar en la incomodidad, digamos, de tener que debatir una agenda. Y por eso creo que hay que trascender. Sin que te tachen de machista. No tanto eso, pero como que, pucha, si no estás en el lugar del feminismo, entonces estás en el adversario, como eso, ¿no? Como nosotros contra ellos. Y yo, sinceramente, prefiero no hacer eso, porque me parece bien hipócrita decir, sí, pucha, es cuando quizás puedes incluso alimentar las cosas que se están haciendo, dándoles una perspectiva adicional. A mí me parece interesante que se haya generado todo este debate. No estoy hablando solamente de la mesa del Pentágono. No sé si alguna vez has tenido una mesa hablando de este tema, pero lo cual me parece muy bueno. En todo caso. No, varios. Está bienísimo. Pero estoy hablando más bien del debate del que tú hablabas. Es decir, de que hemos avanzado en el sentido de que podemos sentarnos a una misma mesa, hombres y mujeres de diferentes visiones, y conversar sobre esta temática que antes probablemente pasaba inadvertida, o sea, se quedaba en pequeños círculos, es decir, no había posibilidad. Tapado, exactamente. Y eso ha permitido en los últimos años unos grandes avances también en el país, en las políticas públicas respecto a las mujeres, ¿no? El tema de la paridad no es poca cosa, pese a que todavía no se ha logrado articular, digamos, un discurso de defensa de los derechos de las mujeres, pero ya existe la paridad en Bolivia y eso me parece un avance importante. El tema de la legislación, haber logrado que se tipifique el feminicidio, me parece también importante. Me parece tan atroz que solamente hace 6 años atrás se haya calificado un feminicidio como homicidio por emoción violenta. ¿Qué significa eso? Se ha emocionado el tipo y te ha matado. Exactamente eso es, ¿no? Y por lo tanto, por lo tanto el juez podía perdonarte, y de hecho te perdonaba. O sea, bueno, era una pena más blanda, increíblemente, no era la de asesinato. ¿No es cierto? Sin embargo, falta mucho por avanzar. Existe la paridad política, pero pese a esa paridad política también existe acoso político. O sea, estamos hablando de mujeres concejalas a las que les cortan las trenzas, a las que las violan. Hay una concejala que se ha comprado una moto para perseguir a sus compañeros hombres porque se van a sesionar lejísimos donde ella no pueda llegar a fiscalizarlos. Es decir, estamos hablando todavía de muchas desigualdades por las que hay que trabajar, por las que hay que seguir adelante. Yo digo, existe esa corriente conservadora a nivel mundial, viene desde Trump, pasa por Jair Bolsonaro, llega a Bolivia, etcétera, etcétera, pero justamente eso yo creo que debería llenarnos de más rebeldía y para continuar con estos debates para poder avanzar hacia la igualdad en el país. Hay una historia en todo caso y hay avances. Gonzalo Mendieta ha hablado de doña Lidia Guerra Tejada, presidenta constitucional de Bolivia, aunque no por voto directo. Hay que destacarlo. Creo que es todavía una tarea pendiente que ya la han superado en varios lugares, la señora Kirchner en la Argentina, la señora Rousseff, la señora Bachelet, etcétera. Hay varios ejemplos, pero coincido con ustedes, falta mucho. Yo recuerdo, yo cubría Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo el año 92, algo así, y se constituyó por primera vez la Comisión de la Mujer. Allá, ¿sabes quién la dirigía? Titos de Vila. Era un hombre, dirigía la Comisión de la Mujer, Titos de Vila. Pero de ahí hasta ahora, no tengo duda, han habido avances. Eso me hace recuerdo a cierto gabinete de la mujer instalado hace una semana.
Sí, ¿Quién sí, ha es el habido. presidente del gabinete? Es el presidente Evo Morales. Es que, bueno, es el presidente del gabinete en todo caso, pero yo mucho me temo que este gobierno ha utilizado con mucho entusiasmo el hecho de poner mujeres en las cuotas, pero no ha logrado el punto que quieren los bolivianos, ¿no es cierto? Darle una genuina participación a la ciudad, a las bolivianas, aunque como tú dices, Mary, se ha visibilizado ahora el problema, no solo acá, en todo el mundo. Pero además ha permitido, el MAS, yo diría, ahí digamos que un punto a favor de ese partido, ha puesto a una mujer en la línea de sucesión constitucional. Estamos hablando de Adriana Salvatierra en la Cámara de Senadores. Yo creo que el MAS en esos temas ha ido mucho más lejos que la oposición. Y no podría ser visto como un acto machista el haber puesto No, a por supuesto que Adriana. no, porque ella es absolutamente capaz. Ella está ocupando el cargo porque se lo merece, no porque la hayan puesto para adornar el Senado, ¿no? Y en cambio la ya habíamos tenido en cambio, presidentas del no, Senado. por supuesto que sí, pero estamos hablando de un partido machista ¿Tú crees que es la senadora con más un capaz del presidente MAS? agresor verbalmente. O sea, estamos Bueno, hablando... el MAS ya había tenido presidente del Senado, ¿no? También, pero Presidenta, estamos sí. hablando además de juventud, ¿no es cierto? Estamos hablando de varios temas, no solamente que cruzan a ese asunto. Entonces, me parece que en ese caso, por ejemplo, el MAS ha ido mucho más lejos que la oposición. La oposición sigue teniendo testeras absolutamente masculinas sin que se le suban los colores al rostro. De todas maneras, me parece importante lo que señala Mary, porque creo que los políticos y quienes hacen política tienen que entender lo que está pasando. O sea, tienen que, por un sentido común de lectura de la realidad, tienen que ver cómo acoplan esta agenda, como crean que es conveniente, como crean que es favorable para el país, para la realidad, pero no entenderlo ya se entiende como un error político, y creo que la muestra ha estado en este reportaje que hacen en Ideas en página 7, que cómo puede ser que no lo veas, que no lo mires, está ahí, el mundo lo está viviendo. Entonces, reflexionemos todos un poco, cuidemos un poco nuestra boca, cuidemos nuestras acciones, cambiemos. Creo que eso es lo valioso que está pasando en la política, pero aún tiene que profundizarse más. Así es, en todo caso creo que no está de más. Créeme, Mary, y sin afán de molestarte, bajo ninguna circunstancia, porque tú lo sabes, todas las semanas tú sabes que hacemos entre todos un esfuerzo en que hayan 2 o 3 mujeres, nunca hemos logrado, pero por lo menos representativas genuinas del tema intelectual para el Pentágono, tú lo sabes. No estoy diciendo y lo cuando contrario. te digo, Mary, reemplázame acá, no es porque aquí uno sea dueño del programa, no lo soy, somos todos. Y en ese contexto no estoy abriendo ningún paraguas en todo caso, y no tengo otra circunstancia que pues terminar el programa agradeciendo primero a las mujeres, Mary. Así es. Mary. Y tengo una productora que es mujer también, Adriana Álvarez, querido Agustín, don Mario, gracias a ustedes. A ustedes por habernos seguido, será hasta el próximo domingo.